Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a este pequeño taller práctico de aplicación de la metodología de interpretación por parábolas. Cuando hablamos de metodología y cosas un poquito complejas, hicimos esta grabación de una sola, son casi 2 horas de video, pero quisimos compartirla con ustedes a través de la cadena YouTube en un formato más fácil de seguir y lo hemos cortado en secciones de más o menos 30 minutos. Gracias por su interés. Les invitamos a seguir los videos en el orden. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas a través de la cadena YouTube, a través también contactándonos a través del sitio veritate4a.org. Gracias por su interés y que tengan un buen taller, que aprendan mucho y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos el espiritual, pues aquí tenemos muchas ideas. Solamente que en esta parábola Jesús se le adelantó a Norberto de como de 2000 y pico de años de ejercicio, porque Jesús nos da la explicación. ¿Cuál es la explicación de esta parábola? Vamos a ir a la explicación de Jesús, vamos a leerla y después volvemos al tablero. ¿Ah? Es que todo el mundo leyó ese pasaje, esa parte. Sí. Sí. Nosotros sí. Ajá. Es la explicación de Jesús. Entonces está Mateo 13, del 36 al 43, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo El del Hijo del Hombre. Hombre. Es decir, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es Jesús. ¿Ok? ¿El campo qué es? El mundo. El mundo. Mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oscar, sabe que lo que usted dijo al principio tiene mucho sentido porque usted dijo que los segadores son otras personas y es verdad. Nosotros podemos hacer el trabajo de sembrar. Por ejemplo, nosotros podemos sembrar hoy la palabra de Dios en el mundo, Claro, pero nosotros no somos nosotros los segadores. Los exacto. ángeles. Por eso Pablo dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega, Ujú. porque es un trabajo compartido. Pero en ese puede decir los que ciegan serán los ángeles, No. ¿no? Los que Son siembran no son los ángeles. segadores. Ciegan, Lo natural, los no. segadores, no los que siembran, no los segadores. Sí, los secadores son los ángeles. En el espiritual sí. Ahora, coloquemos el primero, que es Cristo. ¿Qué característica tiene Cristo en el contexto de esta parábola? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué característica tiene? ¿Mm? Salvador. El dueño de Salvador del mundo, A ver, ¿es dueño de qué? el dueño de qué, Ivonne. Es el dueño del mundo, ¿sí? del mundo, sí, el dueño, Ahora, ¿qué otra característica tiene Cristo? Da la palabra de Dios. el que Nuestro siembra. Salvador. Lean el natural, o sea, el natural representa al espiritual. Entonces, sí, él es el dueño del campo. Y es el que ha sembrado la vida. Muy bien, ok. El dueño de todo, sí. Ok, entonces, muy bien. Vamos entonces a ver los hijos del reino. ¿Qué característica tienen los hijos del reino? Que Son cumple sus mandamientos. Los fieles. Ahora, ¿qué característica natural tiene el trigo? que es la buena semilla. ¿Y qué más? Comprada por el hombre, Es comprada por por el hombre, la buena semilla que es comprada por por el el hombre. hombre. Muy bien. Entonces, ¿qué característica tienen los hijos del reino? Los hijos de Dios que Los son hijos comprados por por Cristo, Cristo. por la sangre. Fueron comprados por la Exacto. sangre de Cristo. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, el campo, El mundo, El el mundo, mundo. ¿cierto? ¿Qué característica tiene el mundo? ¿No? Pues, Con respecto a la parábola,
Donde se Yo, siembra la- El mundo sería el escenario donde se yo, donde está el conflicto cósmico. Exactamente. yo puse dizque el campo de batalla. Sí, sí, es el campo de batalla. Sí, es el campo de Está bien, batalla, pero señorita, si está bien. utilizas el campo de batalla, estás utilizando otro natural para representar, no sé si me explico, estás utilizando otro elemento simbólico para representar. Entonces, nosotros entendemos lo que significa campo de batalla, pero Ah, ya sí. sí, es donde se pasa, es correcto, no es incorrecto, pero se hace más compleja la comprensión. Es donde se pasa la historia de la redención, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Enseguida los hombres o los siervos, dijimos que eran los predicadores, ¿no? Ellos siembran la semilla de la palabra de Dios. ¿No? Pero no utilicemos el término semilla. Siembran la palabra de Dios o enseñan la palabra de Dios. Enseñan Entonces, la palabra de Dios. ¿qué característica tienen espirituales estos siervos? Estos siervos, perdón. ¿Son evangelistas o...? predican. Que llevan la luz. Ellos ayudan en la obra de Cristo y que también duermen. Sí, también duermen. ¿Saben que ese elemento de dormir me permite hacer el vínculo de esta parábola con otra parábola, Las vírgenes. las 10 vírgenes? Muy bien. Hermano, yo leí en Helen White que Sí. dice que cuando duermen, si no hubiera, bueno, ahí ya se refiere yo creo que un poco al espiritual, porque dice que si no hubiéramos dormido, que confirma lo que dice usted de la relación con la de las vírgenes. Dice en Helen White que si la iglesia que si no estuviéramos nosotros dormidos, no hubiera sembrado la cizaña Satanás, incluso da algunos ejemplos de cómo siembra la cizaña, porque dice que los familiares que hablan palabras dulces como para, no sé si me explico, no me acuerdo exactamente las palabras, pero como para Dormitar a la persona. adormitar a la persona, gracias, Ujú. exactamente, como para adormitar a la persona, eso es parte como un ejemplo de cómo se siembra la cizaña. Sí, exacto. Gracias, hermana. Ahora, el Hermano, enemigo, hermano, ¿sí? también el dormir está como los vigilantes, los Los vigilantes, Los atalayas. atalayas. los atalayas. Los atalayas, sí. El principio de la atalaya, lo que empezamos, uno de los primeros temas que sacamos en YouTube fue sobre el principio de la atalaya. Ujú. Ahora, Satanás, ¿qué característica tiene Satanás con respecto a esta parábola? Engañador. Engaña. Maligno. Engañador. No, están saliendo de la parábola. Quédense en la parábola. ¿Qué hace Satanás en esta? ¿Qué hace el enemigo en la parábola? Sembrar la la mala cizaña. semilla. A sembrar la cizaña. Él siembra la Des- cizaña, pero ¿para qué? ¿Qué quiere hacer Para él? destruir Para la engañar. obra de Cristo. Exactamente, quiere destruir la obra de Cristo. Para que ustedes puedan entender la característica espiritual, tienen que entender la característica natural en la historia. Tienen que estar ligadas, si no, no tiene sentido. Los hijos del maligno, que decimos que la cizaña representa a los hijos del maligno. ¿Y qué característica tienen la cizaña en el Los natural? que son de Satanás. Ahora, Que ¿quién compró la cizaña? El La enemigo. cizaña Satanás. O sea que la cizaña le pertenecía al dueño del campo. No, ¿sí o no? No, no. ¿A quién le pertenecía la cizaña? A Satanás. al enemigo. O sí, ok. Entonces, exacto. Entonces podríamos aquí agregar Los que son a la de cizaña que es propiedad del, ene- El enemigo. del enemigo. ¿Está bien así? Sí. Ok. Está bien. Entonces, estos son los que son del diablo. Muy bien. El fin del tiempo. La fructificación es el fin del tiempo, como lo dijo Jesús en el texto que acabamos de leer. ¿Y qué características tiene el fin del tiempo? Tiempo, fin de gracia. Pero una vez más, ¿qué es tiene la característica natural? Es cuando se diferencian los frutos. Un juicio. Exacto. Cuando el juicio es cuando la obra de cada uno es o se revela, ¿sí o no? Es revela. Sí, pero ¿se podría poner un juicio o no? Sí, es un juicio. Todo esto es un tema del juicio, esto. Ok. Todo el tema es juicio. El retorno de Cristo es la ciega, ¿sí o no? ¿Y qué característica tiene la ciega? A la separación. El fin de los siglos. Dice.
el fin de los siglos, pero hábleme de la parábola, de la parábola, que en la siega él viene a qué? Cuando A recolectar. Ok, entonces Cristo viene a recoger el fruto de su obra, ¿sí o no? su obra. O sea, frutos. Tengan cuidado con el reflejo de salir de la parábola, porque cuando uno llega con su propia interpretación sacada de otro contexto, uno puede no estar entendiendo la parábola como es correcto. No sé si se dan cuenta. Es verdad. Ahora, los ángeles son los segadores, nos dice Jesús en el versículo 36. Ahora, ¿qué característica tienen los ángeles según la parábola? No necesito que me digan tienen alas o que... No, están en el cielo. vienen a recoger Ellos, Vienen a recoger lo los bueno. frutos. ellos recogen la cizaña. Para Ellos mí, recogen la cizaña, pero ellos hacen una separación. Entre el son trigo y la También cizaña. jueces. No porque el juez es Cristo, ellos vienen a hacer la sentencia. Ellos Los separan. ejecutadores. ¿Cómo? En el espíritu de profecía también habla Helen White de que dice la terrible obra que tiene que hacer. En una visión ella ve y dice, él es el ángel, qué terrible trabajo tiene, que es el de separar y el de como sellar o sentenciar, no sentenciar, no. Cumplir la Sellar a sentencia. las cizañas, sí. Exacto, Ponerlos en manojos. exacto. Es terrible para ellos porque ellos están obrando para la salvación de toda la humanidad, pero en un momento dado tienen que efectivamente hacer esa obra extraña que es la obra extraña de Dios. El fuego La destrucción. es el lago de fuego que habla el Apocalipsis al fin del tiempo. ¿Y qué característica tiene ese lago de fuego en el Apocalipsis que está en relación con esta parábola? Fin de vida, fin de destruir. Lean lo que dice la característica natural. ¿Para qué sirve el fuego en la parábola? Para Purificar. purificar. Quemar. Destrucción. ¿En el natural para qué sirve? ¿Qué dice allí? Para destruir definitivamente destruir. la mala hierba. Pero Porque- sería para destruir definitivamente lo malo. Exactamente, el mal y los malos. ¿Ok? Ahora, el granero, no me dice la parábola qué es, pero aquí lo podemos deducir. Jesús no dijo que era el granero. El granero es el cielo, ¿sí o no? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. ¿Y qué Eso característica era lo tiene? más- lo- ¿Qué lo característica más- tiene el cielo? Es eterno. Es donde reinan los justos con Cristo por 1000 años, ¿sí o no? Sí. ¿Vieron que hemos completado la parábola sin mayor problema? A mí me hubiera hecho difícil cuando dice la ciega poner el retorno de... Pero por tanto Jesús lo dice. Bueno, pero si tú lo pusiste, pero pensándolo me hubiera hecho difícil. ¿Se alcanzan a escuchar a Isabel? No mucho. No. No. Dice que se le hace difícil Se me hubiera hecho difícil cuando en la ciega poner lo que tú pusiste ahí, el retorno, ¿cómo te pusiste? En la ciega me hubiera hecho difícil poner el retorno de Cristo. No hubiera pensado en pero en la interpretación no dice el retorno de Cristo, pero dice que es el fin del siglo, ¿no? también la fructificación, también no hubiera puesto fin del tiempo. No sé. No Porque sé qué colocaron, Betico, qué colocó usted ahí. O Paolita. ¿qué sí, puso? no sé cómo les fue con esto. A ver, No. cuéntenme. Pero yo ¿En qué yo puntos estoy hay muy mal. diferencias? A ver. estoy muy mal porque yo me salí totalmente porque yo puse, por ejemplo, en la cizaña, yo puse es que las falsas doctrinas. Mal. Claro, es que, Paulita, ¿tú leíste más abajo en el pasaje cuando Jesús explica la parábola? Sí, pero de todas maneras seguí con eso en la mente. Muy mal. Pero es que justamente a eso sirven estos ejercicios, que nosotros nos demos cuenta por qué el método de interpretación por parábolas es tan difícil para nosotros. Porque ya estamos con un pensamiento ya preconcebido, ya sabemos, Ujú. nos adelantamos a lo que... Así nos enseñaron. Y nos saltamos pasos. Exacto. No, nosotros no vamos a tratar de entender lo que
dice el texto en sí, sino que vamos a traer nuestras propias ideas o cosas que ya aprendimos. O sea, al inicio del tema yo les expliqué que en el mismo pasaje Jesús utiliza los mismos símbolos, pero en otro contexto. Y entonces a veces nosotros aprendemos que un símbolo tiene un significado y decimos ese símbolo solo puede ser eso. Hay un ejemplo clásico, por ejemplo en el adventismo se estudia la parábola de la moneda perdida. Y como en la Biblia la mujer simboliza la iglesia, entonces en la parábola de la moneda perdida, todo el mundo tiene el reflejo de decir la mujer es la iglesia, ¿sí o no? Solo que hay un problema con esto. Si nosotros hacemos la aplicación en parábola de la moneda perdida, de esta manera, nada tiene sentido. O sea, la parábola no tiene sentido. No entra, se sale del marco bíblico y nos lleva a otra interpretación completamente errada. Pero, Si quieren podemos hacerlo de la moneda perdida. Sí, Paola. pero por ejemplo, mire que yo lo otro lo tengo bien. Entonces, ¿por qué puse eso ahí? Porque uno a veces se deja... hay que hacer una prueba de coherencia de la parábola. Es por eso que yo les digo, cuando ustedes están empezando con el método, o inclusive lo pueden hacer siempre así, pero cuando uno ya tiene experiencia, uno puede colocar el nombre, el natural, el espiritual, en 2 columnas y se acabó. Pero colocar las características que retenemos del natural es importante para entender el espiritual. Yo, por ejemplo, si yo digo que el hombre es masculino, ¿sí o no? Yo creo que el hombre en la parábola es masculino, ¿sí o no? Es un Sí. padre de familia, etcétera, etcétera. Y si en el natural tengo esto y en el espiritual no me coincide, entonces hay 2 posibilidades. De que no tome la buena característica natural, porque un elemento natural tiene muchas características. Por ejemplo, el trigo es un alimento también, ¿sí o no? El trigo sirve para hacer el pan. Cuando colocamos aquí el trigo, podríamos colocar que sirve para hacer el pan. Pero el problema es que cuando hagamos la aplicación del espiritual, pues vamos a tener problemas de coherencia. Entonces, si yo en las características naturales coloqué algo y que cuando yo voy a hacer la aplicación espiritual no me coincide, entonces hay 2 posibilidades. ¿Cuáles son las 2 posibilidades? Una, que no tomé la buena característica natural. Entonces tengo que buscar otra característica del mismo elemento para poder entender. Y la otra es de que estoy haciendo una aplicación completamente incorrecta a la parábola, entonces no es el buen símbolo. En grandes líneas es esto. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos en este método, en general es porque estamos aplicando un elemento extranjero a la parábola. Y entonces, como la parábola es como un mecanismo que funciona de manera autónoma, es decir, la parábola tiene su simbología, tiene su historia y está adentro. Por ejemplo, en este caso, el campo. El campo es el mundo. Si nosotros traemos el elemento de que el campo es el corazón, ningún otro, ese elemento va a quedar como un elemento extranjero aquí. Si en el espiritual decimos el corazón, entonces, y si no es el mundo, entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo otro no coincide. Todo el resto de la historia es incoherente. Entonces, cuando hacemos la prueba lógica de la parábola, nos damos cuenta si hemos hecho una buena o una mala aplicación. Por ejemplo, en el caso de Paola, no sé, me corriges si tú colocaste la cizaña, es las falsas doctrinas, ¿sí o no? Sí, Entonces, si tú colocas aquí la falsa doctrina, si tú haces la prueba lógica y colocas que el trigo es ¿qué? ¿Qué colocaste como trigo? que el trigo era... No puse... no, yo no puse el trigo. No sé por qué no lo O la puse. buena semilla, bueno. ¿Pero qué colocaste? No colocaste el trigo. No lo coloqué, no. Es por eso que... Puse... Por eso que no detectaste que había un problema de coherencia. Porque el trigo y la cizaña están en contraposición, es decir, son diametralmente opuestos. Uno es bueno, el otro es malo. Uno es útil, el otro es inútil. Uno es guardado en el granero, el otro es quemado en la historia, ¿sí o no? Es decir, que si son diametralmente opuestos, entonces si tú dices que la cizaña son las malas doctrinas, entonces el trigo son las buenas doctrinas, entonces la palabra. Eso significa que tú estás trayendo a esta parábola un elemento que viene de la parábola del sembrador, que es otra parábola. Entonces, ahí es donde se enreda la cuestión. No sé si, Paola, si esto explicó bien tu dificultad. Claro. ¿Alguien más tuvo dificultad con este tablero? Yo no lo hice, pero me hubiera costado. ¿Qué te hubiera costado? Pues poner las características porque uno nunca está seguro. Y después de eso, si me equivoqué en las características, me hubiera equivocado en lo espiritual. Claro,
Pero si hubieras leído a partir del versículo 36, hubieras encontrado las buenas pistas. Está fácil esta parábola porque en el versículo 36 nos dice cuáles son los elementos. Entonces, si lo seguimos, si lo leemos con atención y lo aplicamos, no hay problema. Entonces, una vez más, les digo una cosa que es importante, es que cuando se hace una aplicación en parábolas, no hay que actuar con precipitación, es decir, no hay que lanzarse y colocar cosas como para pasar a otro lado. Hay que tomar el tiempo. Yo les decía hace un día, no sé si fue a Norberto o a quién fue, no debemos permitir que el tiempo sea un determinante en esta historia. Es decir, que cuando hacemos una aplicación en parábolas, tener que ir contra el reloj, sino que tenemos que tomar el tiempo necesario para analizar, para seguir las etapas sin saltar las etapas para no tener errores. Cuando se habla de método, significa un método es un procedimiento. Yo voy 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es método. ¿Sí? Pero si yo salto, ya no estoy usando el método. Entonces, si yo salto, yo no estoy seguro que el resultado está de acuerdo con lo que quería decir el autor de la parábola. No sé si eso quedó claro. Sí, es correcto. ¿Sí? ¿Alguien? Betico, ¿usted qué puso? Ah, sí, Norberto, Los ¿usted nombres. qué colocó allí los nombres Porque usted? es bueno Yo analizar. yo puse sí, casi igual, pero lo que pasa es que mi enemigo es la precipitación. Yo ¿Por hago, qué? ¿En qué se equivocó, Betico? yo hago muy rápido, yo no puse todas las palabras, sino que puse las frases, digamos, puse las frases y como Jesús hizo la explicación, pues yo las puse en el espiritual. Entonces, yo tengo que mejorar en esto porque sí soy más bien precipitado para hacer estos ejercicios. Todos tenemos tendencia a hacer eso, todos, sin excepción. Yo mismo. Y yo a veces cuando estoy así, yo me digo, espera, Oscar. Si estás muy cansado, si estás muy apresurado, para y toma el asunto después porque no vale la pena. Es mejor. Y cuando uno va a hacer esto, es mejor orar y pedirle a Dios que dé sabiduría y hacer con calma, con pausa. Muy bien. Lo bueno de esta parábola de las cizañas que teníamos un aporte muy importante que Jesús mismo explica. Claro, Jesús nos hizo el trabajo, pero hay un objetivo. Jesús tenía un objetivo cuando hizo esto, es de dejar en la Biblia un manual acerca de la metodología de interpretación por parábolas. Hay personas que rechazan lo que yo enseño y dicen que el principio de interpretación por parábolas no es un principio bíblico. No hay nada más falso que esto. El principio de interpretación por parábolas es bíblico, está en la Biblia. Los métodos que nosotros aplicamos están en la Biblia. No estamos sacando nada por fuera de la Biblia. ¿Sí? Si el método está en el marco, todo lo que nosotros hacemos hace parte del marco. No sé si entienden lo que quiero decir. Sí, Oscar, y yo estaba discutiendo con Ivonne esta mañana, estábamos hablando precisamente de que por qué Jesús no explicó todas las parábolas. Y yo me puse a pensar que él explicó unas parábolas para darnos el método y el resto le dejó el trabajo para que nosotros lo hagamos. Pues Entonces, ustedes se darán cuenta también de una cosa, Norberto, y muchas gracias por ese aporte de que él explicó las parábolas, pero no a la multitud. ¿A y quién eso, explica Jesús las parábolas? a los ¿A quiénes les da el método? A sus discípulos. discípulos. Exacto. Los discípulos tienen el método. Y los discípulos son un símbolo de los 144,000. Es por eso que el método hace diferencia entre aquellos que entienden y aquellos que no entienden. Y el entender hace diferencia entre aquellos que se salvan y aquellos que no se salvan. No Y sé si... también le dijo a los discípulos, ustedes también son sin entendimiento. Exacto. Es como... Cuando le pidió, o sea que Sí. las parábolas se pueden entender y nosotros podemos hacerlas. O sea que no es que digan que no se puede hacer esta aplicación por parábolas o que no se pueda trabajar las parábolas. Se pueden trabajar porque a los discípulos les tocó que trabajar. Porque, Es el bueno, Espíritu Santo, Cristo como nos dijo. dejó el método. Eso es lo importante. Lo que pasa es que este tipo de metodología escandaliza a muchos y les da miedo a muchos, porque cuando se habla del principio de interpretación por parábolas, hay muchas personas que tienden a decir eso requiere mucha reflexión. Inclusive hay predicadores que dicen que el cerebro no fue hecho para contar, pero para adorar a Dios, lo cual es una mentira.
Dios nos dio como responsabilidad el desarrollar nuestras facultades mentales. La educación de los niños es fundamental. Hay muchas personas que están en ¿cómo decir? Un pensamiento que es contrario a la luz, es contrario a los principios de Cristo, que es de privar a los hijos del conocimiento académico. Lo que pasa es que han dicho la educación del mundo no sirve para nada y no se dan cuenta de que sí sirve para preparar el cerebro para entender temas más avanzados. El problema es de que muchos padres quieren simplemente confiar la educación de los hijos al colegio, a la escuela, a la institución donde los colocan. Y no se dan cuenta que la educación en el hogar, la educación de la parte de los padres, la instrucción espiritual y religiosa, es responsabilidad de los padres y va a preparar el camino para que estos jóvenes puedan ser útiles en la vida espiritual, tanto como es la formación académica. Entonces, ambas cosas son importantes. Entonces, muchas personas cuando se trata de hacer este tipo de ejercicios, dicen, no, aquí hay que pensar demasiado, esto a mí no me gusta y yo no necesito. Muchos predicadores dicen esto porque es mucho más fácil mantener bajo control a las personas que ignoran estos temas que a aquellos que los comprenden. Aquellos que los comprenden no les pueden contar cualquier cosa porque van a saber que les están mintiendo, van a saber que se les están engañando. Entonces, la única forma de mantener el monopolio de la piedad para muchos ministros es mantener al pueblo en ignorancia. Y esto es contrario a los principios de Cristo. En el tiempo de Cristo, los fariseos se referían a la multitud, a la gente común. Malditos son estos que no conocen la ley. Y no se daban cuenta de que si ellos tenían una maldición por no conocer la ley, aquellos que hicieron que ellos no conocieran la ley, es decir, que no conocieran la palabra de Dios, eran también malditos. Y los responsables de enseñar la palabra de Dios eran ellos mismos, los fariseos y los saduceos. Entonces, vemos que el mismo esquema se repite hoy y muchas personas tienen miedo de estudiar esos temas porque se han acostumbrado a que les digan que no tienen capacidad mental, que son ignorantes, que eso es para los intelectuales, eso es para personas que han tenido mucho estudio, personas que esto y lo otro. Y es completamente falso. Estos temas están al alcance de todos y uno puede desarrollar su mente, puede desarrollar sus capacidades mentales para entender estos temas. Eso es lo que yo quiero decirles. Entonces, la precipitación, uno de los principales enemigos, el segundo enemigo que podríamos identificar aquí, yo no sé si ustedes están de acuerdo, es el traer elementos externos a la parábola. No sé si eso les pasó. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta pequeña sección y no olviden que la que sigue es la continuación del video. Que Dios les bendiga y que bendiga su interés y su curiosidad. Hasta la próxima.